tardes, estimados estudiantes. Esperamos que estén muy bien. Son bienvenidos a nuestra web conference, aspectos neuroanatómicos de la corteza cerebral. Para nuestros estudiantes de fundamentos y de aplicación. Estos elementos que vamos a abordar en el día de hoy, pues digamos que son unos de los elementos centrales de nuestro curso, en el sentido de que así como vimos de pronto en nuestro espacio de inducción que habían una serie de procesos cognitivos, ¿cierto? Hicimos ese reconocimiento y también en el caso de aplicación revisamos un poquito al contrario, que había una serie de estructuras neuroanatómicas, pero que esas estructuras tenían relación con el comportamiento, para explicar el comportamiento y para explicar, digamos, el funcionamiento de los procesos cognitivos, o sea, eso es de doble vía, ¿no? Entonces, precisamente, el sentido del ejercicio que vamos a tener en el día de hoy es comprender esos elementos básicos neuroanatómicos que son la base del ejercicio que tenemos para nuestra tarea 2. Entonces, en el día de hoy, nuestro docente Ricardo nos va a apoyar en el desarrollo de esta conversación. Entonces, adelante, Ricardo. Ok, mi profe, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. En cierta forma es un placer muy grande el hecho de compartir conocimientos, saberes con ustedes, fortalecer esa disciplina que es muy necesaria. Es un tema muy denso, es un tema muy grueso. Traté de resumirlo de la mejor forma para que se pudiera más o menos comprender y dimensionar hacia dónde va dirigido, ¿no? Al conocimiento o al desenvolvimiento de qué está pasando en relación a los casos de estudio que están propuestos y de ubicar estructuras cerebrales en el otro curso que también están solicitando. Quisiera escucharlos a ustedes que han hecho una aproximación, han leído los estudios de caso. ¿Qué tan complejo lo ven? Sé, quiero dimensionarme hacia dónde van, porque yo puedo decir, leí el caso, sé que existen algunas dificultades, pero ni siquiera sé por dónde empezar porque son muchas cosas y es normal. Y ahora que empezamos a profundizar un poquito más sobre algunas estructuras cerebrales y las funciones de algunas estructuras cerebrales, sé que van a, a desenvolverse como un poquito más, a comprender qué está pasando en cada uno de los estudios de caso que pudiera estar pasando. No sé quién quisiera eh, aventurarse a decir si ha hecho una exploración, ha buscado qué temas, no sé, qué ha hecho para lograr entender los estudios de caso. Bueno, nadie, ¿no? Este ejercicio planteado de los estudios de caso precisamente busca que hagamos ese ejercicio de relación, ¿cierto? Digamos, no, en la medida, como dice el profe, en la medida que vayamos haciendo ese reconocimiento de estos elementos también neuroanatómicos, el panorama se va a ir aclarando. Entonces, es importante en ese sentido que, por un lado, tomemos todos estos elementos
digamos, como base y también pues la revisión de los textos que nosotros sugerimos tienen ese propósito, ¿sí? Para poder hacer ese ejercicio de relacionamiento y de comprensión entre lo que son las estructuras cerebrales y el comportamiento, necesitamos revisar la información relacionada con ese funcionamiento de nuestra corteza cerebral. Bueno, Jorge Hernán, pues tienes la mano levantada, pues Sí, puedes señor. adelante. decir algo. Ujú. Buenas tardes para todos. Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muy bien, gracias. A ver, sí, pues aquí atendiendo de pronto lo que dice el profesor, sí, es un tema muy denso, muy complejo. Pienso que son demasiados términos y por lo cual pues también tiene su complejidad. Y pues al mirar los casos clínicos, pues pienso que estudiarlos es más complejo todavía porque une demasiados términos. Entonces une pues la parte temporal con la occipital, con la temporal, bueno, están unidos absolutamente muchas cortezas y entonces se hace mucho más complejo todavía, porque uno no sabe a ciencia cierta a qué punto o en dónde a uno referirse. Entonces, porque a medida de que uno va estudiando y va leyendo, entonces se va dando cuenta que hay otras partes y estructuras que, que conllevan a una actuación de las personas. Entonces sí pienso pues que es denso, pero pues es chévere, la verdad. Ujú. Sí, es denso, claro, tiene, sí, digamos en la parte que tú dices de los elementos nuevos que vamos a reconocer, ¿sí? Y por eso, de alguna forma, digamos, pues estamos invitándolos, queremos paso a paso que vayamos revisando eh, los diferentes recursos que nosotros les vamos a ir ofertando. En este caso, nuestra web hoy, pero tendremos la otra semana, por ejemplo, otro espacio para explicarles también en otra web las funciones cerebrales, ¿sí? Precisamente. Y ahí vamos como avanzando para integrar como la información que vamos requiriendo. Y también tendremos otro espacio eh, que es el club de lectura, que ya les contaremos y los invitaremos, porque la idea es allí en ese club de lectura eh, revisar un poco también lo relacionado con los casos en sí mismos para abordarlos, digamos, y también un poco los elementos, digamos, novedosos relacionados con toda esta parte disciplinar de los aspectos neuroanatómicos que a veces como que es un poquito retador, pero muy interesante. Listo, mi profe, muchísimas gracias. Retomo lo que dice mi profe. Es retador, es interesante y cuando empiecen a comprender, ya, ya uno ya le encuentra el gusto y ya puede relacionar muchísimas cosas. El hecho de hablar con una persona y decirle, ve, necesito que me digas tu número de teléfono, pero no al derecho, sino al revés. Así sea en un juego, ya sé qué estructuras estoy trastocando y más o menos dimensionándome qué puede tener la persona si tiene dificultades en memoria de trabajo o en la representación mental. Pero eso con el tiempo uno lo va adquiriendo. Entrando de lleno entonces en lo que es corteza cerebral, entonces los aspectos neuroanatómicos, es importante tener clara esta definición, que la corteza cerebral es una capa de sustancia gris que cubre los hemisferios cerebrales y que su extensión, si la desdobláramos, llegara a medir hasta 2200 centímetros cúbicos, que prácticamente serían las dos terceras partes las que están prácticamente como envueltas, arrugadas,
como formando, a eso es lo que uno le dice, formando las circunvoluciones. Me voy a permitir marcar en esto. Entonces, ¿qué es corteza cerebral? Entonces, la corteza cerebral es la que nosotros vemos de café, en este caso más oscuro. Entonces, la parte más externa es corteza cerebral, lo que nosotros denominamos sustancia gris. Esto es corteza cerebral, esta parte, la sustancia gris. Ya les explicaré ustedes a qué hace referencia cuando decimos algo de la corteza cerebral, cuando hablamos de algo cortical y subcortical. Entonces, la corteza cerebral está formada por agregados de neuronas, y es importante aclararlo aquí que, agregado de células, porque la neurona no es la única célula existente en el cerebro, porque también existen células de la glía, que ya lo vamos a ver en una imagen más adelante, eh, y de una Ay, no, riquísima, que va a llover. y de una riquísima, Grabación en transcripción. y de una riquísima como formación vascular, una red vascular. Por eso somos tan sensibles que el no controlar una presión arterial con el pasar del tiempo, las personas que desde muy jóvenes son hipertensas y agudizan el consumo de sal, no se toman los medicamentos antihipertensivos, más adelante el cerebro empieza a impactarse. Nosotros lo denominamos con infartos estratégicos, efecto Cadacil. Entonces, el hecho de generar presión constante por la gran vasculatura Ay, que no. tiene el cerebro, se van generando eh, infartos pequeñitos y van lesionando sustancia blanca. Y en el momento en que nosotros estamos evaluando a una persona, empezamos a indagar sobre su calidad de vida, si, más que todo su calidad de vida, si ha sido consumidor de alguna sustancia, si ha sido consumidor de alcohol, em, si está en tratamiento de la presión arterial y hace cuánto está en tratamiento de presión arterial y si ha sido juicioso y adherente al tratamiento farmacológico y si ha sido adherente a cambiar su rutina de vida. Entonces miren que no se aleja el curso de lo que nos estamos buscando es salud, bienestar en salud hacia las personas. Y desde aquí lo podemos generar. Entonces, corteza cerebral, a grandes rasgos, es la sustancia gris, la que se encuentra prácticamente en la periferia y que recubre los hemisferios cerebrales. No quiere decir que solamente está en la periferia, porque existen los ganglios de la base que también son acúmulos de sustancia gris. Es todo lo que se de gris es corteza cerebral. Entonces, ¿qué es bonito y qué es bueno entender? Que la neurona no es la única célula en el cerebro, pero sí es la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Aquí va a recibir, va a procesar y va a transmitir información. Pero también en el cerebro existe la glía o neuroglía, ustedes lo van a encontrar en cualquiera de los dos términos en la literatura, que son las que generan el soporte al sistema nervioso. Hay que entender que estas no transmiten los impulsos eléctricos, sino generan un soporte, generan funciones muy especiales en relación al soporte, la nutrición, la reparación y la regulación o la homeostasis de las neuronas. En algunos de los casos, pues decía que el paciente tuvo una encefalitis. Los astrocitos, que son una de las células, los astrocitos prácticamente son el sistema de defensa de, del cerebro. Eso pasó en el COVID, que ingresó el virus
empezó a generar problemas respiratorios, empezó a generar daño sistémico, ya no solamente era la afectación en los pulmones, sino la parte renal y la parte hepática, y el sistema de defensa se quedó corto en reaccionar frente a este patógeno. No tenía estrategias para enfrentarlo. Algunos que fuimos portadores pasivos, tuvimos el virus, pero no nos afectó tanto como a otras personas, igual que tenían una predisposición, ¿no? De alguna forma, nuestro cuerpo generó eh, o su sistema de defensa pudo reaccionar y mantener el patógeno, pero a muchos les generó un daño sistémico, entonces empezó a generar, a lesionar pulmones, riñón, hígado y obviamente el cerebro también se ve impactado porque aquí, en este caso, los astrocitos, que son un mecanismo de defensa extra que tiene nuestro organismo, empezó a generar interleucinas. No sé si de pronto escucharon la tormenta de citocinas en afecciones respiratorias y más en el COVID, que lo que hace es permitir la entrada a las interleucinas y empezar a generar daño a la neurona. Por eso la encefalitis o una encefalopatía puede generar daños. Atraviesa la membrana o si la membrana hematoencefálica, porque el astrocito está permitiendo que ingrese el patógeno, confundiendo al cerebro que está reaccionando con lo que más pueda, pero genera una apertura a la membrana hematoencefálica, permite el ingreso, lesiona la célula. Por eso muchas de las personas que estuvieron con COVID y estuvieron en UCI, aún en estos momentos presentan olvidos frecuentes, alteraciones en los procesos atencionales, más en los más ejecutivos, que es alternante y dividida, y memoria de trabajo. Aún todavía persiste. Y persisten mucho también la fatiga mental. No sé si ustedes han escuchado, y más en pacientes que estuvieron con UCI, en UCI, o tuvieron eh, una adherencia a una ventilación mecánica, porque no había otra forma, ellos aún permanecen con esa fatiga mental. Y es porque el cerebro se inflamó, el astrocito generó su proceso de defensa con interleucinas, hubo una tormenta de citocinas y de alguna forma empezó a lesionar neuronas. Es importante aquí, yo les dejo aquí cuáles son los elementos que conforman entonces la glía y la neuroglía. Están los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de Schwann o de Schwann que están en el sistema nervioso periférico, las ependimarias que están más relacionadas con los ventrículos laterales o los ventrículos para la conservación y generación de líquido cefalorraquídeo, y la microglía, pues que en cierta forma es el mecanismo de defensa que tiene el sistema nervioso. Cuando hablamos de cortical y subcortical, es bueno hacer esta aclaración. Entonces, mi profe Claudia, en la tutoría o la primer web que se hizo, hablaba sobre el proceso de memoria y hablaba que recibía y procesaba la información. Ese recibir y procesar información prácticamente lo hace las estructuras corticales, y las estructuras corticales, que son sustancia gris, hacen referencia al soma de la neurona. Es esto. Aquí ingresa la información, se procesa la información y más adelante vamos a ver entonces qué tipo de proceso se genera en, en las estructuras primarias y posteriormente genera o comunica la información teniendo en cuenta ese estímulo. Entonces, cuando hablamos de cortical, estamos hablando de sustancia gris, estamos hablando del soma de la neurona, y cuando estamos hablando de subcortical, estamos hablando de la comunicación que está más relacionado con el axón. Los haces
o la mielina que facilita la comunicación de neurona a neurona. Eso sí es importante tenerlo claro. Lo cortical es cuando recibe y procesa la información y lo subcortical es la comunicación, o sea, el proceso que requiere para comunicar esa información de acuerdo al estímulo. Teniendo claro eso, ahora sí entonces empecemos a abordar este tema de hemisferios cerebrales. Vamos a hacer una distinción entonces de acuerdo a su funcionalidad. ¿Cuáles serían las actividades que realiza el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho? En este caso, el hemisferio izquierdo, el hecho de que esté de azul y rosado no quiere decir absolutamente nada, simplemente salió así la imagen. El hemisferio izquierdo tiene una especialización en el procesamiento secuencial, lógico y analítico de la información. Se tiende a trabajar con detalles y reglas estructuradas. Dentro de su funcionalidad en el hemisferio izquierdo se encuentra el lenguaje relacionado pues con las áreas de Broca y Wernicke en la mayoría de las personas diestras. ¿Por qué? Porque puede existir que la persona sea zurda y su hemisferio dominante sea el hemisferio derecho y prácticamente el lenguaje se va a compartir más en esa área dominante o va a estar más relacionado con el hemisferio derecho. Pero por lo general, casi en la gran proporción de la población, el área de Broca y Wernicke se encuentran en el lado izquierdo, siempre y cuando sean personas diestras. Puede pasar también que la persona sea zurda, pero solamente zurda, no sé, en algún aspecto. Pero para patear, para coger algo, siempre utiliza la derecha. Entonces, su hemisferio dominante entonces ya no sería el derecho, porque aquí hay una ambivalencia, ¿no? Eso habría que establecerlo. Aquí la gran generalidad es que, por lo general, el hemisferio izquierdo está relacionado con el lenguaje. Y ahora empezamos a notar, entonces, por qué las mujeres son tan hábiles con el lenguaje, ¿no? Más que nosotros los hombres. Porque cuando llega el niño del colegio, em, el niño no, ¿cómo te fue? Bien, y se encerró. ¿Y por qué cuando llega la niña, ¿cómo te fue, mami? Ay, mira que me pasó esto, me subí al bus y esto. Porque las mujeres son más hábiles en el lenguaje y ustedes se darán cuenta que en cierta forma el género femenino tiene una mejor expresión verbal. En el hemisferio izquierdo también se maneja lo que es la lógica y el razonamiento matemático. Esto a nivel general, la lectura, escritura, gramática, la planificación y análisis, el procesamiento de información de forma verbal y de forma simbólica. Ahora vamos para el hemisferio derecho. La especialización es un procesamiento más global, es más espacial o más visoespacial y es más intuitivo. Aquí se trabaja con patrones, imágenes y contextos. Por eso muchas veces eh, el lenguaje del inglés tiene que apoyarse con visualización eh, o imágenes para poder instaurar el lenguaje, porque el inglés más se maneja por el hemisferio derecho. La funcionalidad es la percepción visoespacial, todo lo que hablamos aquí de eh, espacial, lo que es el reconocimiento de rostros, mapas y la orientación, la creatividad artística y musical, el pensamiento divergente y la imaginación, y el procesamiento emocional, como poder entender el tono de voz, poder comprender las expresiones faciales. A nivel general, esta es más o menos la funcionalidad que tienen los hemisferios cerebrales.
Dentro de la configuración externa de los hemisferios cerebrales, vamos a ver, quise hacerlo de esta forma porque prácticamente voy a trabajar, no me voy a dedicar solamente a leer y ahí está, sino a ubicárselos para que ustedes más o menos lo comprendan y cada vez que visualicen la web, entonces sepan dónde está la estructura como tal. Dentro de la configuración externa, pues se encuentran pues el lóbulo frontal, pues lo va a marcar con el número 1. Este es el lóbulo frontal y más adelante ya miramos las delimitaciones que tiene el lóbulo frontal. Que, bueno, vamos a hacerlo desde la parte más posterior, sería con el lóbulo parietal, desde su parte más basal, sería con el lóbulo temporal y en el extremo, en el polo, se encontraría el lóbulo occipital, ¿no? El lóbulo parietal, vamos a marcarlo con el número 2. Lóbulo parietal, aquí la delimitación sí sería más en la parte anterior que en el lóbulo frontal, en la parte basal, con el lóbulo temporal y en la parte posterior con el lóbulo occipital. Lóbulo temporal, bueno, las delimitaciones y el lóbulo occipital que está más relacionado con el proceso visual. Se dice que existe un quinto lóbulo. En muchas literaturas ustedes van a encontrar el quinto lóbulo, que sería el lóbulo de la ínsula, pero en cierta forma hace parte de la estructura interna del cerebro, que la encontramos despejando los opérculos que se encuentran aquí, el opérculo. Si lo despejamos, encontramos el lóbulo de la ínsula, que tiene que ver mucho con estructuras frontales a la toma de decisiones, autoconcepto, emocional y la conducta motora. Lóbulo de la ínsula. En muchos textos, lóbulo de la ínsula, pero en muchos textos también se la encuentra como ínsula, como una estructura interna del cerebro sin denominarla lóbulo. Ahora sí nos vamos a empezar a conocer en toda la gama de surcos, toda la gama de circunvoluciones que tiene el cerebro. Lo hice de esta forma para que pudieran entender y en aplicación de neuropsicología supieran también dónde encontrar las estructuras, porque si bien bioteca, yo le marco en esta parte y me dice sustancia blanca. O sea, yo marco aquí, me dice sustancia blanca, pero no me dice que esa hace parte del área 9 de Brodmann relacionada con eso. Y eso también depende pues, de la estrategia que nosotros utilicemos en borrar y colocar el nombre adecuado. Vámonos con la mayoría de surcos principales. Bueno, se me cayó. ¿Ahora sí me escucha mi profe? Sí, listo. Ya regreso. En ese sentido, estaba diciendo que los surcos solamente me genera la división de una circunvolución a otra. Eso es lo que hace el surco. ¿Qué pasa? También son importantes tanto los surcos como las circunvoluciones, porque existen patologías relacionadas em, por una deformidad en estas estructuras. Por ejemplo, existe la poligiria, que existen demasiados giros más de los estipulados. eh, la lisencefalia, que más no se ven las estructuras, ni los surcos, ni las circunvoluciones tan específicas, sino es un cerebro más liso. Y existen otras patologías con esto que están relacionadas muchas veces con déficit cognitivo, retraso mental,
muchas veces con convulsiones y otras patologías más. Vamos a empezar a marcar entonces el surco central. Este es el que lo estoy marcando. Este es el surco central o denominado surco central o de Rolando. No le voy a colocar el número, sino que se los voy a ir marcando. Surco lateral o de Silvio, que me establece los límites entre lóbulo temporal, frontal, parietal. El surco parieto occipital, que es este, me divide el lóbulo parietal con el occipital. La fisura calcarina está en esta parte de atrás, yo se los voy marcando. Perdón, el surco parieto occipital es este de aquí, por la estructura entre el 19 y el 18. El surco intraparietal es este que me divide tanto el lóbulo parietal en sus estructuras más superiores y las inferiores. El surco poscentral está relacionado con la parte sensitiva. Ya vamos a ver las especificidades de estas estructuras. El surco precentral relacionado con la parte motora, área motora primaria. Si ustedes ven unos números ahí que están, en cierta forma, los dejé intencionalmente porque es una propuesta también para que ustedes vayan aprendiendo que existen unas áreas de Brodmann. Hubo un neurofisiólogo que se encargó de generarnos toda la estructura de las 52 áreas del cerebro. Él se llamaba Brodmann, por eso se colocaron las áreas de Brodmann. Y los números que ustedes ven dispersos por todo lado, esas son las áreas de Brodmann que de una manera muy convencional, al hablar del área de Brodmann 4, ya desde la neuropsicología o hasta los mismos neurólogos, solamente decir el área de Brodmann 4 ya saben que es el área motora primaria. Es importante que en algún momento ustedes empiecen a profundizar un poquito sobre las áreas de Brodmann. Igual están las imágenes, están los números, tanto aquí pues en las demás figuras que yo tengo. Entonces el surco postcentral, el surco precentral que me divide o tengo los límites de la cisura de Rolando con la parte más anterior, que es la parte motora primaria, que es el área de Brodmann 4. Ese sería el límite. El surco frontal superior, que serían este que yo tengo acá arriba, ese es el surco frontal superior. El surco frontal inferior está relacionado con estos. Inferior. El surco temporal superior es la parte de arriba del lóbulo temporal. El surco temporal inferior. Prácticamente en esta cara dorsal, esos serían los principales surcos que nosotros vemos, valga la redundancia, en esta cara dorsal del cerebro. Se los quise marcar para que más o menos ustedes, no simplemente leerles que existe el surco temporal, sino que ustedes miren y miren las delimitaciones que tengan. Vamos con una parte medial, cortamos el cerebro en dos desde la parte media y este sería el hemisferio derecho. ¿Y qué surcos encontramos en esta parte? Tenemos el surco central o de Rolando, que sería este pedacito que se ve aquí.
que sería la continuación de este, ¿cierto? Este es el surco central o de Rolando, sino que nos vamos para la parte de atrás y ya encontramos la prolongación más superior, que sería esta. El surco precentral, que sería esto. El surco, bueno, surco precentral, el surco, bueno, el surco marginal, que sería con el po central, este es surco marginal. Y aquí me genera o me forma el lóbulo o lobulillo, ustedes los encuentran en las lecturas, el lobulillo paracentral, y este muchas veces o en la gran mayoría o está relacionado con el control de esfínteres, tanto vesical como anal. El surco parieto-occipital, entonces en la anterior nosotros lo vimos por esta parte, surco parieto-occipital, y la prolongación en este sentido, entonces, es esto, surco parieto-occipital, el surco, bueno, el surco del cuerpo calloso, que sería lo que me delimita el cuerpo calloso con la corteza cingulada, el surco calcarino, que sería esta parte en el lóbulo occipital, surco calcarino, y el surco del cíngulo. Entonces, prácticamente esto, porque sería la prolongación de la corteza cingulada y que va a estar relacionada con el esplenio del cuerpo calloso dentro de sus límites anteriores. Eso en relación a los surcos desde la parte media o medial. Ahora sí vamos a ver los de la parte de abajo. Lo que hago es darle una vuelta al cerebro y mirarlo desde abajo. Tenemos el surco olfatorio, que sería este surco. El surco lateral de Silvio. Si nosotros vimos en las imágenes antepasadas, este es la cisura de Silvio o el surco lateral o de Silvio. En su prolongación, nos vamos para acá, que sería este surco. Y entonces, ¿qué se divide aquí? Esta parte sería el lóbulo frontal, desde aquí, lóbulo frontal. Esto sería lóbulo temporal y en su prolongación más posterior sería el lóbulo occipital. El surco occipito temporal son estos. Aquí en estos me voy a adelantar un poquito aquí. Existe este surco en H. Y cuando lleguemos a las circunvoluciones también es un surco importante también, porque aquí me va a dividir la circunvolución orbitaria, lo voy a marcar aquí, más medial, circunvolución orbitaria medial, circunvolución orbitaria anterior, la circunvolución orbitaria posterior, la circunvolución orbitaria lateral o dorsal. Este es el surco en H. No está aquí, pero ya se los coloco, que es el surco en H, en donde limita o tiene límite la parte orbitaria, donde está, esa parte va encima de los ojos, ¿no? De la parte de los ojos. El surco rinal, que sería importantísimo, porque ya hace parte del circuito de Papez y está relacionado con los procesos de memoria. Entonces, eh, por ahí vi algunas lesiones en la parte temporal más medial, pues podría estar relacionado con alguna de estas estructuras del lóbulo temporal medial. La fisura longitudinal, que sería este,
esta sería la fisura longitudinal que me divide los dos cerebros y va desde la parte anterior, que sería esto, sería esta la fisura, me divide los dos cerebros hasta la parte más posterior. ¿Y qué los une? El cuerpo calloso. Entonces esto sería el esplenio, la parte de atrás del cuerpo calloso, ya les muestro en la otra, y este sería la parte de adelante del cuerpo calloso. Esto. ¿Cómo lo divido? Entonces, esto ya al colocarlo, a enderezarlo, entonces la parte de atrás del cuerpo calloso sería esta, la que el rodete o el esplenio del cuerpo calloso, y la parte de adelante sería esta parte. Este es el cuerpo calloso. El surco colateral, que más adelante sería este surco colateral, que más adelante en sus prolongaciones más anteriores se me convierten en surco rinal. Entonces el mismo surco, sino que en su prolongación es el surco rinal. Este es el uncus y más adelante vamos a ver la importancia de este uncus. Teniendo en cuenta que los surcos, yo por eso les dije que el tema era muy denso, pero ahí queda la grabación y ahora vamos a poder entender dentro de las circunvoluciones cuáles son sus estructuras primarias, secundarias y terciarias para poder entender el ejercicio. Cuando ingresa la información, procesa la información, la relaciona con aprendizajes adquiridos durante toda su vida y generó respuestas teniendo en cuenta esos aprendizajes. Esto lo vamos a hacer un poquito más rápido. Entonces, la circunvolución o giros, está la circunvolución precentral. Voy a marcarla con azul. La circunvolución, si esta es la cisura central, entonces la precentral es la que está antes. Toda esta. Esa es la circunvolución precentral. Y circunvolución quiere decir giros, ¿no? Por eso el cerebro es deforme, porque está lleno de giros. Yo les había dicho que si se logra extender el cerebro, más o menos serían 2.200 centímetros cuadrados, lo que se llegaría a medir un cerebro. El círculo frontal superior, la circunvolución frontal superior, que sería esta. La circunvolución frontal, esto no, lo que está acá. La media sería lo que me hace parte de esto, o sea, más en sus prolongaciones. Y la circunvolución frontal inferior sería esta, que aquí es donde se encuentran el área premotora con las estructuras de 45, 47 y 44, que aquí estaría relacionado con el área de Broca. En esta parte, si estos opérculos, ¿no? Aquí están el opérculo frontal, frontoparietal y el opérculo temporal. Si esto se levantara, ahí encontráramos en su profundidad la ínsula, el llamado lóbulo de la ínsula. Vámonos con la circunvolución temporal superior, que sería pues toda esta con el límite de la cisura de Silvio. En la circunvolución temporal media, esto es lo que hace parte, ¿no? Esto. Y la circunvolución temporal inferior sería esta, la relacionada con circunvoluciones. Ya vamos a ver las funciones de ellas. Vamos con la circunvolución singular en este cerebro medio, que está relacionado con del cíngulo.
sea, es toda esta corteza cingulada. Todo esto es la corteza cingulada. La corteza frontal media sería, o la corteza, la circunvolución frontal media, que serían estos. La rectal, que sería esta parte más en la parte polar del hemisferio frontal. Y la lingual, que sería la prolongación casi que se va hacia los lóbulos temporales. La circunvolución rectal, la que marqué anterior, es esta. Esta es la circunvolución rectal. La orbitaria, que yo ya les dije que era la circunvolución anterior, la posterior, la medial y la dorsal o lateral. Circunvoluciones orbitarias encima de la órbita de los ojos. Y si ustedes se dan cuenta, los números ya me dicen que es el área de Brodmann 11, 10, 10, más relacionados con muchas veces con conductas sociales. Ya miramos a qué se refiere todo eso. La circunvolución temporal inferior, pues es prácticamente esta. En el lóbulo temporal ya lo habíamos marcado. La occipitotemporal lateral, que es esta circunvolución lateral. Occipitotemporal medial es esta, o también se la conoce como fusiforme y está relacionado con el reconocimiento de rostros, ¿no? Que si existe una lesión en esta área, empezaríamos o la persona empezaría a tener dificultades con el reconocimiento de rostros, lo que se conoce como prosopoagnosia. La circunvolución parahipocampal es una de las estructuras muy importantes porque está relacionado con el circuito de Papez y el circuito de Papez está relacionado con los procesos de memoria. La lingual, pues es su extensión más anterior del cíngulo. La circunvolución del cíngulo son estas, que aquí está el cuerpo calloso y la que está por encima sería el cíngulo. Y el uncus, una estructura importante como se los marqué ahora. Cuando yo les digo en su profundidad existe la ínsula, muchas veces se la conoce como el lóbulo de la ínsula o es una estructura de la ínsula. Si abrimos, yo les dije los opérculos, vamos a encontrar en su profundidad esta estructura, que está relacionada con que en su porción hay una porción anterior que está relacionada más con la conducta, con el lóbulo frontal, la toma de decisiones, autoconcepto. En la medial, con el lóbulo límbico, que es una parte más con la parte emocional, y la posterior con la conducta o los actos motores. Este lóbulo de la ínsula, de pronto, en muchas ocasiones no se le toma tanta profundidad como debería, pero en los factores emocionales o en una persona que tenga una patología de salud mental como anorexia, en donde vea una representación de su rostro de forma diferente como se la ve en un espejo, es esta estructura la que pudiera estar afectada o hiperestimulada o hipoestimulada. Las personas que tienen depresión o que sufren de ansiedad, la misma situación. Sería por el lóbulo o esta estructura de la ínsula que manifiestan sus conductas motoras a su autoconcepto. Yo siempre y en muchas ocasiones digo, una persona que está en depresión es muy difícil decirle que, que se levante al otro día y diga, "Uf, este es el mejor día de mi vida y su vida cambiará". No, el lóbulo de la ínsula se pega más con valencias negativas
Y las valencias negativas es por su experiencia negativa en el transcurso de muchas situaciones, por sus experiencias, que es muy difícil para esta persona levantarse y ver un día soleado donde un día es gris, o que el día esté soleado y para la persona es gris. Y pueden haber 300 personas riendo y una está triste y la persona que está con depresión se pega con la triste, se pegó con esa valencia negativa. Por eso no es solamente de decirle, asuma una actitud positiva durante el día, no, es el lóbulo de la ínsula la que no permite. Si nosotros hacemos un corte en el cerebro, entonces el lóbulo de la ínsula sería esa parte que está verde. Aquí tenemos el putamen, globo pálido lateral y medial. Esta es la cápsula interna, cápsula externa. Este sería el claustro, cápsula extrema. Y en la profundidad, esta sería la cisura de Silvio. Al abrir esa cisura de Silvio encontramos la ínsula. Esta, la que está pintadita de verde, es el lóbulo de la ínsula. Es importante empezar a conocer, saber y comprender que la corteza cerebral tiene áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Cuando digo un área primaria, son las corteza o es la corteza de proyección. Entonces hay diferentes áreas. Vámonos con el área motora primaria relacionada. Esperen, yo cambio de rojo. Esta área motora primaria relacionada con el área 4 de Brodmann. Si ustedes ven la imagen, aquí hay una área 4. Esta es la área primaria. Área 4 de Brodmann. Y esta área primaria de Brodmann quiere decir que ejecuta la actuación motora. ¿Cómo reacciona esta área? Acompañada de esta área 6 de Brodmann. La área 6 es el área suplementaria o el área motora suplementaria, que en su parte más posterior, que se ha encontrado, en la parte más de arriba, más posterior, el hecho de imaginar que voy a mover el brazo, en estudios con resonancia magnética, con emisión de positrones, se detecta que hay una gran cantidad o un gran consumo, o se llama resonancias funcionales, porque se quiere ver es el consumo de glucosa y de sangre que existe en el área. Y en la parte de arriba, el momento de decirle a la persona, piense que va a mover el brazo, esta zona se irriga de sangre, quiere decir que está consumiendo energía, está procesando la información y en el momento en que empieza a mover el brazo, esta se disipa y esta empieza a generar el mayor consumo de glucosa y de sangre. Entonces, aquí es donde yo imagino los movimientos y el área primaria es donde ejecuta el movimiento. Entonces, por eso son primarias, porque la señal llega a esa área. Vámonos con el área primaria, que es el área somatosensorial primaria, relacionado con con las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Es esa circunvolución postcentral. La voy a marcar con otro color, verde. Sería esta. Esta sería el área somatosensitiva. No sé si ustedes habrán escuchado en este caso del homúnculo o el homúnculo o los homúnculos, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Aquí están en estas áreas.
Y el homúnculo lo eh, estableció Penfield, y homúnculo quiere decir hombrecito mal hecho, ¿no? Y si ustedes observan un homúnculo, el homúnculo tiene más grande las manos y más grande la lengua porque requieren mucha especificidad, requieren, en este caso, para la mano, más que todo para el dedo pulgar, que es el que ha tenido la mayor evolución. El dedo pulgar necesita una especificidad tan grande y el área es tan inmensa que necesita profundizarse. No sé si ustedes se han dado cuenta en el momento o cuando hay una persona que no instaura el gateo, la mamá dice, no, es que el niño no gateó, el niño corrió, caminó y no caminó, corrió. Entonces muchos dicen, wow, chévere, pero empezó a saltarse un proceso que es la especificidad en este caso, y cuando uno lo coloca a escribir, ellos empiezan a escribir de diferente forma, ¿no? No cogen o no hacen el agarre de pinza que hace uno, que este es eh, agarrar el esfero, porque de esta forma uno empieza a ser más, más específico en el movimiento fino. El hecho de que un músico empiece a tocar guitarra está generando tanta estimulación a estas áreas que muchas veces ya hasta el tocar una guitarra se vuelve de manera inconsciente porque ya instauró su proceso. Y esta área está tan rica en ramificaciones dendríticas que eh, re- requirió de mucha especificidad a diferencia de la rodilla o a diferencia de los miembros inferiores, digamos así. Este es el área motora, perdón, área somatosensitiva primaria, y aquí hay sensibilidad táctil, sensibilidad al dolor, la temperatura y la propiocepción, ¿no? Saber dónde estoy ubicado en el espacio. Hay otra área motora, perdón, área visual primaria, y el área visual primaria está relacionada con el área 17 de Brodmann, porque en esta parte, la tenemos aquí en la parte de atrás, en el lóbulo occipital, en el polo occipital, lo último, aquí es donde llega directamente la información visual. Obviamente, ¿qué tiene que pasar? Por los conos, los bastones. Existe una decusación que pasa por el cuerpo geniculado del tálamo. Tálamo envía la información hacia atrás, hacia el área primaria, y le dice, ah, bueno, este está relacionado con el color azul, o tiene una figura de una estrella, o tiene una figura de esto. Entonces, la información debe llegar primero a esa área primaria. Y no tanto solamente de la visual, sino de todas, ¿no? De lo motor, de lo sensitivo, de lo visual y de lo auditivo. Primero tienen que llegar a las áreas primarias para poderlas relacionar con las otras áreas. Yo voy a adelantarme un poquito acá con este. No sé si pueden escanear este QR, es el de la asistencia. O voy a compartir en el chat, mi profe. Compartí un enlace de asistencia, bueno, Usted en me el dice, chat, mi profe. Ah, en ok. el chat, O sea, este sí. ya no. Ujú. Ok, listo, mi profe. Entonces, eh, elimino todo lo que dije en relación a la asistencia. Áreas primarias. Entonces ya sabemos que las áreas primarias es en donde ingresa la información, pasa por el tálamo, y el tálamo le envía, le dice esto, le hace parte, si es dolor, te hace parte a usted área somatosensitiva. Si es motor, a usted área motora primaria. Si es algo visual, al occipital. Si es algo auditivo, al temporal. Ya marcamos las áreas primarias auditivas, a excepción del olfato, que el olfato no pasa por el relevo del tálamo.
Entonces pasa directamente a la corteza renal. Entonces, el único sentido, digámoslo así, que pasa directamente a la corteza cerebral es el olfato sin pasar por el relevo que es el tálamo. Del resto, todos tienen que pasar por el tálamo. Área auditiva primaria es prácticamente la área de Brodmann 41, 42, que las vamos a ver aquí. Esta sería, en cierta forma, tocaría adentrarse por el surco de Silvio, por la fisura de Silvio, porque no está expuesta, sino es más adentro. Está la circunvolución de Hedge, que sería la estructura en donde llega toda la percepción del sonido. Para que me entiendan la dimensión de las estructuras primarias, en el momento en que muchas veces nos pudiera a nosotros llegar a consulta y la mamá dice, lo que pasa es que yo le hablo al niño y el niño pareciera que no escucha y tengo que estarle repitiendo las cosas y esto y esto y esto. Es una forma de descartar eso, es decir, o si le han practicado potenciales evocados, que los potenciales evocados es un examen que va directamente a esta zona primaria. Entonces, podríamos establecer si el niño no escucha, entonces, ¿qué tan lesionada esta área primaria estaría? O puede ser que el niño sea desatento y que tenga que estarle repitiendo, pero pareciera que no escucha. Y el potencial evocado nos va a decir si el área primaria está lesionada, está funcionante o no está funcionante. Si está funcionante, entonces habría que ver si el estímulo está llegando a las áreas secundarias que ya vamos a ver. Áreas primarias es la corteza de proyección donde llega primero el estímulo después del tálamo, ¿no? Primero el estímulo, bien sea, ya saben, auditivo, visual, motor o sensitivo. Las áreas secundarias o unimodales hace referencia a la corteza de asociación específica. En este caso, yo les había hablado, me adelanté un poquito a la anterior cuando les hablé de que se planifique el movimiento, o diga, piense cómo va a hacer va a coger el vaso en esta mesa, digamos. Tiene que pensarlo, primero relacionarlo con una experiencia del vaso, con una experiencia de a qué distancia puedo tomar o estirar mi brazo, coger el elemento y ejecutarlo. Eso hace referencia al área 6 de Brodmann, en este caso el área premotora y motora suplementaria, que aquí donde se planifica y se coordina el movimiento. Finalmente, ¿cuál lo va a hacer? Obviamente el área 4 de Brodmann, que es el área motora primaria. Vamos con el área sensitiva secundaria. Habíamos dicho que el área primaria es el área 1, 2 y 3, que es toda esta, ¿cierto? Pero el área secundaria, el área de asociación, sería el 5 y el 7, y lo vamos a ver con el lóbulo parietal que me conforma todas estas áreas donde estoy marcando de rojo. Sería superior, o el lóbulo parietal superior con las áreas de Brodmann 5 y 7. Ahí es donde va a relacionar. Llegó el estímulo al área primaria, digamos, estoy tocando una moneda y no la estoy viendo, pero estoy tocando su textura, tocando si es metálica,
si es una moneda de plástico o qué. Esa información está llegando a esa estructura si la está relacionando con las experiencias previas. Obviamente ya conozco la moneda de 1000, entonces, bueno, ya la estoy tocando, siento el relieve, que es de una moneda de 1000. Entonces, en las estructuras secundarias 5 y 7 ya me están diciendo, aquí existe una información. Accedí a la biblioteca donde yo ya tenía la experiencia y yo sé que es una moneda de 1000. Y yo puedo decir, bueno, sí, es una moneda de 1000 sin ver la moneda, ¿no? Esa es más o menos la explicación de cómo funcionan las áreas secundarias. El área visual secundaria, habíamos dicho que la primaria era la 17, pero las áreas secundarias son la 18 y la 19. Entonces la 17 es esta del polo occipital, 18 y 19 son las circundantes, ¿no? Y también son áreas de asociación, en donde va a haber el reconocimiento de formas, de colores, de movimiento. Si el estímulo bueno, habría una particularidad con las personas que sufren que no detectan el color adecuadamente. Habría esa particularidad, pero ver qué está pasando. Pero la información ingresa por la parte visual, digamos, es verde o bueno, el color verde ingresa por por la retina, córnea, ingresa a los bastones, los conos, se decusa la información, llega al tálamo, cuerpos geniculados se envían al occipital, el occipital área primaria dice, es esta forma, dice área 18 y 19, necesito que me comparen con la información que ustedes tienen, a ver cuál es. Entonces dice, bueno, esto cumple con estos criterios, el color es azul. Entonces da una información de azul. Entonces las áreas secundarias son las que más o menos van a tener la información de las experiencias previas. Entonces, ¿qué significa que diga, digamos, cómo se dice adiós en chino? Difícil, ¿cierto? Como no tenemos esa información, entonces por la parte auditiva ingreso que el adiós en chino, pero yo nunca he tenido una experiencia de cómo se dice adiós en chino, pues no tengo cómo dar una respuesta porque ni siquiera tengo una palabra que la haya aprendido. Eso hace la estructura secundaria en este caso. Áreas auditivas secundarias, pues ya sabemos que el área primaria, voy a marcarlo de verde, el área primaria es esta 41 y 42. Las áreas secundarias auditivas es la 22. Y es lo mismo, ¿no? Si escucho un sonido o el sonido de, no sé, un silbido, y el silbido es muy particular porque teniendo en cuenta el tono, la sutileza con que dicen es de mi hijo, entonces yo logro reconocer que el silbido es de mi hijo. ¿Por qué? Porque estoy comparando la información que ingresó con una información que yo ya tengo almacenada. Y yo puedo decir, ese silbido es de mi hijo y empiezo a buscarlo de dónde es que me está silbando. Claro hasta el momento, ¿cierto? Entonces, comprensión del lenguaje auditivo. Entonces, en la parte posterior a esta área se la conoce como Wernicke, en donde le damos sentido a lo que llega a nuestra estimulación auditiva. En en estas áreas secundarias o unimodales se procesa la información proveniendo de un solo sistema sensorial, que serían las primarias o motoras, e interpreta y da significado teniendo en cuenta la experiencia.
o los almacenamientos anteriores. Por esto sería muy difícil decirle cómo se dice adiós en chino. Nunca lo he escuchado. Entonces sería muy difícil que yo dé una respuesta si no sé ni cómo se dice hola en chino, ¿no? Si no sé el idioma. Mm, áreas terciarias. Las áreas terciarias o multimodales se le denomina también corteza de asociación heteromodal, porque aquí llega una gran cantidad de información y son varias estructuras las que están relacionadas para tomar una decisión en relación al estímulo que me está llegando. En el caso del área prefrontal o área prefrontal dorsolateral, voy a leerlo aquí y ya lo ubicamos en la siguiente imagen. Se encuentran en las áreas de Brodmann 9, 10, 11, 46 y 47, que está relacionada con las funciones ejecutivas, y esto sería planeo, mantengo la información y manipulo la información, que es la memoria de trabajo, en la medida en que me estén solicitando, y la toma de decisiones, que es una función ejecutiva. Esta sería el área prefrontal dorsolateral, que es una corteza de asociación heteromodal o área terciaria. Voy a compartirlo por acá. Entonces, área prefrontal dorsolateral, área 9, bueno, aquí está, que sería esta, área 10 de Brodmann, área 11 de Brodmann, 46, que estaría ubicada acá en la parte dorsal, y 47, que es en la planificación y toma de decisiones, ¿no? Eso está relacionado con las áreas terciarias o heteromodales, eh, denominadas como área prefrontal dorsolateral. Funciones ejecutivas, planeación, memoria de trabajo, toma de decisiones. Área parieto-occipital, perdón, área parietal inferior, relacionada con el giro angular y supramarginal, ya lo ubicamos en las figuras, relacionadas con las áreas de Brodmann 39 y 40, en donde ¿qué me va a hacer? Me va a integrar el lenguaje, tanto escrito, lectoescrito o de lectura, de cálculo y de atención espacial. Área parietal inferior. Vamos a ubicarlo. Voy a utilizar otro color, rojo. Área parietal inferior. Área 39, esto es importantísimo porque aquí está la circunvolución angular y la 40 es la supramarginal, y aquí es donde se genera la representación mental. En cierta forma, no solamente se une el temporal y el parietal, sino multimodales, otras estructuras en donde el lóbulo occipital también se relaciona. En muchas ocasiones ustedes en la literatura van a encontrar que es el área temporo, parieto, occipital. Y ahí es donde se genera la representación mental. Si yo digo, imagínese una mesa, entonces recurro a esa representación mental, pero no soy tan selectivo porque me imagino cualquier cantidad de mesas. Pero si yo digo, imagínese una mesa RIMAX, entonces vienen todas las RIMAX y tengo que generar la representación mental. Si yo digo, imagínese una mesa RIMAX de color blanco, entonces ya estoy siendo tan específico y estoy generando una representación mental recurriendo a la denominación que yo estoy diciendo. Y esto es un complemento para la persona
que está generando un proceso de lectura requiere generar o estimular estas áreas para poder comprender lo que está leyendo. Si se pone a leer con la terminología que nosotros utilizamos muy técnica y no sabe ni qué significa la prosagnosia, pues va a quedar, ni siquiera va a tener una representación porque primero tiene que suplir necesidad de qué es prosopagnosia. Dificultad en el reconocimiento de rostros. Ya lo sé. Entonces, cuando lea, en el momento en que yo estoy leyendo un libro y me diga prosopagnosia, sé, ya viene la representación mental. A mí se me viene Brad Pitt porque Brad Pitt se ha dicho que ha pasado muchas veces por arrogante, pero del fondo escuché en alguna ocasión que él tenía prosopagnosia, que se le dificultaba reconocer el rostro de personas conocidas. Ve el rostro, pero no ve el contexto del rostro como tal, si es amigo, si no, ve, no sé si ustedes han leído eh, el que confundí, no sé, confundí a la esposa con un sombrero, es un libro, confundí a mi esposa por un sombrero, habla sobre la persona que tenía prosopagnosia y él utilizaba otros recursos, entonces no solamente el rostro, porque en el rostro no alcanzaba a ver nada, sino los adornos, los accesorios que tenía la mujer de él. Vámonos con, en el área límbica, área en la que está el cíngulo y o la circunvolución parahipocampal con las áreas de Brodmann 23, 24, 32, 35, 36, en donde están relacionados procesos de memoria, las emociones y algo importantísimo, la motivación. Y muchas veces cuando me dicen a mí, no, es que yo estoy motivando a las personas, la motivación es intrínseca, es biológica y muchas veces requiero de tener muchos más recursos para decir que me fui trasnochado a escuchar una clase y no me dormí. O sea, tuve la emotividad tan grande, una estimulación tan grande al cíngulo anterior, ahorita se los muestro, como para decir, así sea con sueño, la clase estaba tan interesante y pude durar 3, 4 horas escuchando al profesor. Área límbica para el cíngulo parahipocampal. Vámonos a ubicarlo con este color amarillo. Área límbica, área 23, está relacionada, míralo aquí, 23 de Brodmann. Área 24 de Brodmann, cíngulo retroesplenial, el cíngulo más en su parte más anterior. No está el 33, pero en la 33 es en donde se mueve el factor de motivación. Entonces, el cíngulo anterior debe estar estrechamente relacionado con el sistema de recompensa, ¿no? Y está cerquita al núcleo accumbens, a los núcleos dopaminérgicos que le generan satisfacción. Entonces, esta área es la que se estimula cuando estoy motivado, cuando tengo una recompensa de algo. Aunque no está, pero también haría parte. Entonces sería 23, 24, 32, sistema, todo lo emotivo, ¿no? 35, que sería esta parte, con los procesos de memoria, ¿no? Y 36. Esto hace parte, si de pronto desean profundizar un poquito más, averigüen de los procesos de memoria y cuando empiezan a haber patologías relacionadas con esos procesos de memoria, el circuito de Papez. El circuito de Papez tiene una, ¿cómo puedo decir? Lo conforma una gran cantidad de estructuras que cualquier lesión en ese circuito de Papez genera alteraciones en los procesos de memoria. Entonces, bien sea memoria inmediata, o sea, no logra retener información nueva, que pasaría algo relacionado con las personas de Alzheimer que se han lesionado esos núcleos de acetilcolina, el núcleo de Meiner,
que no generan aprendizaje y resulta muy difícil aprender cosas nuevas. Muchas veces le dicen a sus hijos, hoy hablé con Marta, ¿qué? Y al ratico, hoy hablé con Marta, pero ya me lo dijo papá. Al rato, hoy hablé con Marta, porque no tienen la capacidad de registrar y guardar esa información y decir, oiga, yo ya lo dije. Entonces, el circuito de papés es una de las estructuras gruesas que cualquier situación que afecte ese circuito, pues está relacionado con los procesos o la afectación en los procesos de memoria. Área temporoparietal, me voy para acá. Área temporoparietal es una asociación multimodal con el área 37, la 21 y la 20 con el procesamiento semántico, el reconocimiento de rostros y la integración. No sé si en lo dorsal es el dónde y lo ventral, en la parte de abajo es el qué es lo que estoy viendo, ¿no? ¿Dónde viene? Por la parte de arriba, más occipital, y por la parte de abajo es qué está viniendo, lograr reconocerlo. Área temporoparietal, entonces, perdón. El 37, que es el fusiforme, voy a marcarlo con este. El fusiforme es este. El 21 y el 20. 21 y 20, que está más en la parte más inferior del lóbulo temporal, ¿no? Por eso es bueno y se los motiva a que sean curiosos, se apasionen por estos temas, porque muchas de las conductas, como en los casos clínicos que se les proporciona, empieza uno a entender por qué la conducta de determinadas personas es de esta forma. Yo aquí les dejo más en la parte medial las áreas de Brodmann, por si de pronto quieren indagar un poquito más sobre estas estructuras, aunque ya las vimos, estos del cíngulo, ya las vimos, ya sabemos que está más relacionado con motivación, eh, algo emotivo, que también aquí en la corteza cingulada se encuentran las neuronas espejo, ¿no? Entonces, tener empatía hacia una persona. Habría que diferenciar si es una empatía cognitiva, es una empatía afectiva. Quiero finalizar diciéndoles que el cerebro no es una estructura sólida y que una estructura o una lesión en una estructura quiere decir que esa estructura es la que está lesionada y esa estructura y no afecta a más estructuras. Con esto quiero decir, cuando hablamos de sustancia blanca, hablamos de cantidad de fibras. Y la sustancia blanca no es sólida, sino que, como lo muestran aquí, es una gran cantidad de fibras que se relacionan muchas veces de circunvolución en circunvolución, se comunican de hemisferio en hemisferio, que sería el cuerpo calloso, que es la gran comisura, y hay información. Por eso, cuando un niño tiene dificultades en el gateo, pues en cierta forma el niño es perezoso porque se le dificulta hacer la coordinación de brazo derecho, pierna izquierda, hacer esto. Pero si no estimulamos el cuerpo calloso, eh, difícilmente se comunica o no se estimula adecuadamente para comunicar de, de hemisferio en hemisferio. ¿Qué quiere decir? Que si un niño no instaura el gateo, y me ha pasado y ha sido muy común, empieza a tener problemas en memoria de trabajo, no se amarra los cordones o tiene dificultad para amarrarse los cordones, porque el hecho de amarrar cordones requiere una destreza eh, motriz fina, coordinar, ajustar.
no se abotonan. Y me pasó hace poquito con un niño que hizo una evaluación, pues los papás, como le daba pereza al niño, le facilitaban y le compraban busitos. Era muy facilista, ¿no? Pues como no me gusta abotonarme, un buzo. Como no me sé amarrar los cordones, entonces zapatos con Velcro. Entonces, ahora es decir, tiene que estimularlo, tiene que exigirle que empiece a adquirir esas destrezas motoras. Y todo eso lo hacen las fibras. Entonces, el cerebro no es sólido, sino que tiene una gran cantidad de fibras que se comunican de hemisferio a hemisferio, longitudinales. Se comunica el lóbulo frontal con el occipital, el cerebelo para la coordinación motora. eh, Digamos, para el lenguaje está el área de Wernicke, que comprende la información, y está el área de Broca, que ejecuto el lenguaje teniendo en cuenta, si me preguntan algo, respondo, pero no solamente son esas dos estructuras. Quiere decir que existe un fascículos, existen fibras que se comunica el Wernicke con el Broca y me generan la producción del lenguaje. ¿Qué puede pasar? Que exista una interrupción, que escuche la información, entienda la información, pero cuando yo quiera hablar, estoy diciendo otra cosa, un disparate, algo que no se entiende. Entonces, alguna de esas fibras que están comunicando la estructura del Wernicke, que es con el fascículo uncinado, alguna estructura del fascículo se alteró, se interrumpió, que la información que está viajando a Broca para decirle que responda de esta forma no se llega en esa medida. Mi profe Claudia, pues eso sería en relación a la corteza cerebral. Por eso les dije, es un tema muy denso, muy denso. Sé que tenemos que reforzar muchísimo y el hecho de orientar cómo adecuar todo este conocimiento a cada uno de los casos. ¿Mm? Muchas gracias, profe Ricardo, por toda su presentación. Pienso que pues muy completa. Efectivamente, digamos que iniciamos ese reconocimiento de, digamos, de la corteza cerebral, el área más evolucionada de nuestro cerebro, ¿sí? Que es importante precisamente que identifiquemos también ese aspecto. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, vemos la ubicación de la corteza cerebral y en la parte inferior, digamos que otras estructuras que pues conforman todo nuestro cerebro y que tienen diferentes orígenes, ¿sí? Funcionan, digamos, por ejemplo, todo lo que es el tallo cerebral y toda la parte límbica y las estructuras que están debajo de la corteza, que hacen parte de lo que nosotros llamamos digamos que el cerebro un poco, según algunas clasificaciones, cerebro antiguo, ¿sí? Que tiene que ver con la parte emocional, ¿sí? Y que, por ejemplo, eso lo compartimos con los mamíferos, con otras especies, ¿sí? Nosotros como seres humanos estamos en ese digamos, espacio de evolución en donde desarrollamos esta corteza, que es la que nos permite también toda nuestra humanidad, ¿cierto? Nuestra humanidad. Y ese es el sentido también de comprenderla, ¿sí? Porque precisamente, digamos, como psicólogos necesitamos, como les decía la vez anterior, comprender esa base nuestra orgánica, esas bases psicobiológicas, neurobiológicas, que son la base de nuestro comportamiento. Nosotros, lógicamente, digamos, el neuropsicólogo, aquí como nuestro profesor Ricardo, ¿sí? Que tiene esa especialización y entonces tiene esa experticia en el manejo de todos estos elementos neuroanatómicos, pues hace parte de su profesión, ¿cierto?
Nosotros como psicólogos, digamos, para que no se nos vaya como a asustar, ¿sí? Sí necesitamos hacer un reconocimiento de los elementos más macro, ¿sí? Por lo menos para poder ubicar esa funcionalidad de nuestro cerebro y qué relación tiene con ese comportamiento que nosotros queremos comprender en un momento dado, por ejemplo, en la evaluación, ¿sí? Entonces, eh, eso es importante desde esa perspectiva, reconocer ese funcionamiento de los lóbulos, eh, porque nos va a permitir efectivamente identificar en un momento dado qué pasa con la persona que llega a nosotros y de pronto tiene un comportamiento que es específico, característico, que no solamente se explicaría de pronto desde la parte como nosotros lo observamos, de pronto desde un comportamiento que nos llama la atención, un comportamiento que no es muy claro, muy comprensible, pero que de pronto si nosotros reconocemos estos elementos que están pasando con ese individuo al cual estamos evaluando, pues tendremos otras vías de manejo para comprender ese caso particular. Estamos levantando las manos. Sandra, adelante. Un cordial saludo, profe, ¿me escuchan? Sí, señora. Primero darles las gracias, profe Claudia y profesor Antonio Ricardo. Excelente exposición. Si me quedo de la clase, tengo ciertos problemas con la memoria de trabajo, entonces yo aquí trato de apuntar. Si me quedo de la clase, el área 33 tiene que ver con el factor de motivación, ¿es correcto? ¿O anoté mal? Sí, hace parte de la corteza cingulada anterior y están relacionados con los procesos motivacionales. Ajá. O sea que entonces sí tengo al 100% activada esa área en este momento. Exactamente, sí. Lo cual da como resultado que se active en mí la memoria de trabajo. Bueno, entonces también me pareció muy interesante, profes, que el profesor explicaba que si un niño se salta esta etapa del gateo, va a tener problemas de memoria de trabajo, problemas de motricidad fina, como por ejemplo poder amarrar sus cordones. Yo creo que yo me salté esa área, esa parte, porque yo tengo sus problemas de motricidad fina. Ahí en ese caso, siendo persona adulta de 30 y pico de años, ¿cómo podría trabajar esa área? Estimúlala. Aquí es generar gran estimulación, hacer, no sé, es con el tejido, esa es motricidad fina, tejer algo, hacer dibujos en relación a ser muy perfeccionista con el dibujo en una copia. No sé cómo le va con tocar un instrumento, eso es motricidad fina. Es algo que también se puede entrenar y la memoria de trabajo se puede entrenar. El hecho Bueno, de, el hecho de ir por la calle y ver una placa AJP 526, no lo digo al derecho, sino al revés, y estoy estimulando memoria de trabajo constantemente. ¿Mm? ok, muchas gracias. Precisamente la parte de estimulación de esas funciones nuestras es un elemento que vamos a abordar en el curso, ¿sí? Y que es un propósito y es, digamos, un elemento de trabajo que también el psicólogo a nivel de procesos ya sea de atención directa o de procesos de prevención, podría trabajar, por ejemplo, con diferentes poblaciones, ¿sí? Entonces, bueno, es bien interesante de verdad eh, este recorrido que estamos iniciando con nuestro curso, ya más en pleno en esta tarea 2. Entonces, por ahora, pues digamos que queríamos compartirles estos elementos muy básicos, pero no tan básicos porque fue bastante amplia la presentación de nuestro profe Antonio Ricardo, lo cual le agradezco muchísimo. Creo que nos da muchos elementos allí para empezar a hacer como nuestras conexiones, ¿sí?
La próxima semana ya les haremos llegar la invitación para otro espacio web para compartir con ustedes otro elemento que son precisamente las funciones cerebrales superiores, y volveremos un poco a tejer esas funciones con estos elementos neuroanatómicos para ir ampliando, digamos, la comprensión de lo que es nuestro comportamiento humano, y con toda esa diversidad y con esta dimensión neurobiológica. Entonces, pues por hoy vamos a dejar hasta acá. Sus docentes se van a reunir también con ustedes para ampliar las explicaciones relacionadas con la tarea 2, ¿sí? Entonces, para que ellos estarán invitándolos en los diferentes grupos. Bueno, Mafra, adelante, de esa manita. Adelante, Mafra. Tienes cerrado tu micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, tengo una preguntita referente a la guía de actividades. El caso clínico tenemos que escogerlo, ¿cierto? O sea, en grupo. Sí, señora, estás hablando de funciones, ¿cierto? De fundamentos, perdón. Fundamentos de Sí, neuropsicología, sí. sí, señora. Del el anexo 2, donde están los casos, ¿sí? Ustedes escogen uno, ¿sí? Ese caso lo analizan con su grupo, con todos los elementos que están dispuestos en la guía. En esto. ¿Sí? Ah, de los que están ahí, por ejemplo, en Sí. lóbulo central, caso clínico, de todos esos escoge uno. Escoges uno, sí, señora. No de manera individual, ¿no? De manera grupal, escogen Sí, uno. sí, señora. Sí, señora. Bueno, Y gracias. bueno, Marta. Bueno, queridos estudiantes, querido profe, entonces por hoy dejaremos por acá, y que tengan todos un buen fin de semana, que estén muy bien. Muchas Nos gracias. encontraremos pronto nuevamente. Muchas gracias, mi Bueno, profe. hasta luego. Gracias por la asistencia a todos. Gracias, mi profe Claudia. Sí. Muy amable. Muchas gracias, profe. Excelente. Gracias, mi profe.